Se llama C Sharp Develop. Es muy C parecido. Sharp Develop. No, Sharp Develop con S. Sharp Develop. Sí. Vale la pena comentar, ahora que mencionas este ID, vale la pena comentar que son dos cosas distintas, C Sharp y Visual C Sharp. C Sharp es un estándar del cual Microsoft tiene su versión y esa versión se conoce como Visual C Sharp. Lo que nosotros vamos a aprender, pues a final de cuentas es Visual C Sharp, pero es prácticamente, bueno, no es tanto como que es uno a uno C Sharp y Visual C Sharp. Como siempre, Microsoft tiene cosas más de las que tiene el estándar C Sharp. Entonces, me imagino que de ahí viene el C Sharp Develop. Esto es, no soy Visual C Sharp, soy C Sharp Develop, ¿no? Sharp Develop, sí. Sharp Develop, Sí, correcto. es una implementación del C Sharp abierto de Microsoft. Correcto. Muy bien, muy bien. Listo, bueno, ¿algún otro IDE que conozcan? Parece que no. He Listo, escuchado bueno. de Mono, pero nunca lo he usado. Mono es más bien como el Net Framework para Linux, Ah, ok. sobre el cual puedes desarrollar aplicaciones con C Sharp. Entonces debe de haber por ahí un IDE para C Sharp en Mono. Sería Sí, se llama interesante. Mono Develop. Mono Develop, ahí está. Sí. Entonces Con ese Linux. es otro IDE de C Sharp para ambientes Linux. ¿Ok? Ujú. Pues ahí está. Sería interesante si tú, Libardo, ya te has metido a ello y que puedas darnos una demostración cómo se programaría en Linux con C Sharp. Sería interesante, ¿no? Por ahí lo tengo instalado en una máquina virtual. Bueno, toca mirarlo para ver. Un hola mundo con Linux, ¿no? Ah, Y si, bueno, sí, ese sí. y si podemos, a ver, voy a hacer mi hola mundo con Visual Studio y ahora me lo voy a llevar a Linux y vamos a ver que sí funciona, ¿no? Eso sería interesante. Un hola mundo simple, ¿eh? Nada Ok, complejo, nada listo. complejo. Mañana lo pruebo para ver. Bueno, pues ahí está, listo. Pues vamos a seguir entonces con este asunto de nuestro aprendizaje y como comentaba yo, en este momento nosotros ya conocemos Visual Studio. Quiero suponer que todos ustedes en este momento ya tienen Visual Studio instalado. Entonces, en algún momento ustedes podrían seguir con estas prácticas o demostraciones que yo voy a ir haciendo, ¿no? En caso de que me sigan, porque luego de repente hay gente que va siguiéndome lo que voy haciendo, si voy muy rápido, deténganme, oye, en esta línea no entendí qué hiciste, se estaba escribiendo, etcétera, y lo confirmamos, ¿no? Algunos otros dicen, no, yo te voy siguiendo y voy sacando apuntes y después lo hago, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a tener problemas porque a lo mejor, pues en algo se perdieron, ¿no? Entonces, Miguel, una pregunta. sí, adelante. Mientras cargas el entorno, y Sí. era una duda que digamos que se me fue surgiendo ya luego de la sesión del martes, Sí, sobre lo que mencionabas del código administrado, ¿cierto? De toda la parte de Net Framework. Me empezó como a surgir una duda y es el tema, digamos, del rendimiento de las aplicaciones. Parecerá ser que, viéndolo así, una aplicación del Net Framework se ejecutará más lento porque hay un intermediario. Así, pues así lo veo yo, ¿no? Entonces sí. quería preguntarte, ¿eso es así? O sea, si una aplicación .NET correría más lento que una aplicación nativa, me imagino que sí, ¿cierto? Porque no está ese componente que administra, ¿no? El código. Entonces la pregunta es más enfocada, bueno, entonces, ¿en qué ámbitos, pues digamos, yo podría utilizar entonces el .NET Framework? Si digamos uno tiene en cuenta ese tema del rendimiento. O digamos, o eso es tan bien optimizado que ni se siente la diferencia. Bueno, realmente la respuesta sería que si quieres ser estricto en comparación a los tiempos, definitivamente un código nativo es más rápido que el código administrado.
porque tienes que pasar, como tú lo comentas, por un tercero para llegar a las APIs nativas. Pues es más rápido irme a las APIs nativas. Sí, definitivo. Pero entonces ahí no ¿Qué tanto? ¿cuál sería entonces la razón del NetFramework entonces? Porque entonces todo el mundo codificaría en nativo, ¿no? Definitivamente sí. ¿Cuál es el objetivo del NetFramework? Lo vamos a recordar. Su objetivo es la interoperabilidad. Tú no te puedes llevar un código nativo de un sistema a otro, de una plataforma a otra. Pero sí lo puedes hacer con el NetFramework, con una aplicación desarrollada para el NetFramework, porque como no es código nativo, te lo puedes llevar a otra plataforma y en esa otra plataforma va a haber un compilador que lo lleve a código nativo. Al final de cuentas, cuando tú lanzas una aplicación que es código MSIL más metadata más recursos, ese código MSIL, decíamos, es compilado a código nativo en ese momento, justo en el momento, just in time, y entonces ya tienes código nativo contra código nativo, ¿no? Solamente que tu código que ya es nativo requiere de ese elemento que le administre, que es el CLR. Pero podemos ver que si comparáramos tiempos, una aplicación nativa contra una aplicación administrada, veríamos diferencias de, pues ya no milisegundos, veríamos diferencia de tics. Sí, que son, a lo mejor me equivoco, pero son 10 millonésimas de segundo. O sea, son cantidades despreciables. Pero te digo, si lo mides contra reloj, definitivamente código nativo es más rápido. ¿Qué tan rápido? Por nanosegundos es más rápido. Entonces tú dices, pues prácticamente el hecho de hacerlo en código administrado, pues aparte de que puede ser interoperable, pues más que nada, aparte de que a final de cuentas todo llega hasta código nativo, bueno, o sea, esa diferencia en nanosegundos, pues no es tan considerable y en cambio de ello sí tengo mucha ventaja porque mi aplicación puede ser interoperable, ¿no? Además que lenguajes como C# o Visual Basic, bueno, son un poco más amigables que un Visual C++ o que un ensamblador, ustedes ya lo han visto, ¿no? Bueno, me volviste del aire entonces. No, y hago esa pregunta, no sé si de pronto se la han hecho otros compañeros por eso, porque, digamos, uno le queda como la duda, ¿no? Pero si me dices que ese tiempo es despreciable, pues uno diría, no, pues yo aprovecho todos los beneficios del NetFramework. Sí, hay aplicaciones, por ejemplo, para controlar dispositivos de hardware donde tú quisieras tener el máximo tiempo disponible. O sea, no quiero perder nada. Entonces, pues la recomendación, vete a un C con código nativo o incluso a un ensamblador. Ahí tienes el máximo aprovechamiento en tiempos, ¿no? Pero son puntos críticos, ¿no? Donde no puedes perder, o sea, prácticamente nada de datos que llegan a través de tu dispositivo, por ejemplo, ¿no? Sí, pero son casos muy extremos. ¿Correcto? Correcto. Miguel, Sí. ya probé, aquí tengo la consola en mono develop. Si quieres mirarla para que veas la diferencia. ¿De una vez? La quieres la muestro. Listo. Bueno, entonces déjame darle una pequeña introducción a lo que vas a hacer. Ya está. Sí, nada más para entrar en contexto y pasamos a la demostración. Lo que hemos venido hablando hasta aquí es que, bueno, pues hablamos de los lenguajes, ¿verdad? De los compiladores, intérpretes, etcétera, y hablamos también del NetFramework. El NetFramework, como decíamos, es una plataforma, o sea, nos permite desarrollar aplicaciones y su objetivo principal es la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo compile mi aplicación, ¿sí? C#, y lo hago aquí en un Visual Studio, por ejemplo, y que yo pueda llevarlo transparentemente a otras plataformas. En este caso, Linux es el que más ha seguido a esto del estándar CLI.
Del estándar CLI, Microsoft tiene pues ahí su Net Framework y en el caso de Linux tiene su proyecto Mono. Entonces, la idea de esto, o la ventaja de programar con .NET es que programas para varias plataformas, aunque de momento pues no hay muchas plataformas que lo implementan. No estoy seguro todavía cómo va el asunto con Mac, si ya tiene su versión del CLI o todavía no. Estoy ahí un poquito fuera de ahí de contexto. Entonces, lo que nos va a hacer favor de mostrar el compañero Libardo, bueno, Libardo dice, yo aquí tengo Linux y yo aquí podría hacer la prueba de un hola mundo, hacerlo en Visual Studio y que se ejecute transparentemente en Linux sin que tengamos que recompilar nuestro código fuente. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues Libardo, tú nos dices, adelante. Listo, déjame compartir aquí el escritorio. Adelante, Libardo. Bueno, si hacemos, vamos a hacer primero una solución de consola un proyecto de consola en el Visual Studio. Hola mundo. Y simplemente es un console. Sí, siempre que veo una pantalla como la tuya en negro, me recuerda a mis viejos tiempos de consola en Unix. Fondo negro y las letras de otro color. Es que se molesta menos la luz. Sí. A mí sí, pues. Vamos a darlo lo más sencillo posible. Entonces, este sería todo el código en Visual Studio de un hola mundo en consola. Bueno, me voy a ponerle aquí un console redline. Ahora la idea es que nos llevemos este código para Linux. Ok. Ahí ven mi pantalla de Linux, no. Ahí se ve la pantalla de Linux, sí. Sí, bueno. Ya yo creé, o sea, este es el mono de develop, este es el IDE, y creé un proyecto, un CS. Y si lo pego y lo ejecuto aquí, debería funcionar, ¿no? Sí, Y ahí está. Funciona. correcto. Es el Hello World. Ahora habría que mirar ya, obviamente tiene algunas cositas diferentes, sobre todo acá porque por lo menos las pantallas visuales utilizan algo que, ¿cómo se llama? Una librería, creo que son GTK, algo así. Parece que no has copiado, ¿Ah? no has copiado el código. Es que una máquina virtual no te deja usar el copy. Y el libro lo acabo de pegar. Que no se maree si se da cuenta de la misma sintaxis, ¿no? Sino que acá está en inglés y en el otro lado está en español, nada más. ¿Cómo? Sí, es Está en que inglés en el... Perdón, porque pegué fue, perdón, Porque es una máquina virtual y como Ubuntu no te deja hacer el copy. no me deja hacer el copy. Yo quiero que tomes el .exe, el portable ejecutable de Windows, y te lo lleves a Linux y que lo ejecutes. Vamos a ver. Esto debe estar aquí. Ese es el portable ejecutable, ese. ¿Y cómo me lo llevo para la máquina virtual? Ahí sí no sé, pero se me ocurre que lo subas al SkyDrive y luego lo descargues. Sí. Vamos a subirlo. no estás compartiendo discos por la máquina virtual, por ahí lo puedes jalar. ¿Por dónde? Por la máquina virtual estás compartiendo discos, debe estar.
Entonces entra por Linux aquí a la carpetica de archivos, a la segunda, de la O si izquierda está más compartido abajo. el portapapeles no funciona. No, el No, portapapeles no funciona, pero los discos sí funcionan, o sea, los discos sí puede acceder a ellos. ¿y Sí, cómo cuando accedo estás aquí a...? compartiendo, ¿no? Comparte un archivo. Entra ahí a los archivos y entra al disco local normal. Pero es que esto está corrido en una Se te puede conectar con aquí un nada más servidor. puedo ver lo de la máquina virtual. ¿Cómo hago para mirar Dale la red, examinar red? sí. Ya. O la red Windows. Tu máquina, tu máquina Linux sí tiene conexión con tu máquina Windows. Sí, eso, yo lo utilizaba así y copiaba de un lado para otro, pero por medio de discos. Ok. Entonces lo que necesitas hacer es compartir tu carpeta en Windows. Mi carpeta en Windows. Bueno, vamos a compartirla. Bueno, toda, ¿no? PTAC, Aquí. este, digamos que lo importante sería que compartas el lugar donde esté tu archivo o copia tu archivo a un lugar que tengas compartido. Sería, ¿cuál es? Ah, acceso público, Tienes que sacarlo de mis documentos, que mis documentos es solo tuyo. Entonces puede ser en el disco local de por ahí. Pero tienes que ¿No no quiere? entra, te conectas mediante el Microsoft, mediante Microsoft este Account workload, y ¿qué sería el de Microsoft? O Pero cómo tu se- usuario, sí, tu usuario es Libardo, sí. el de Microsoft, Sí, el con el que entras a Windows. con el que entro, sí, Ricardo. no es de una cuenta de Microsoft. Ajá, ¿es Microsoft Account o es local account? No, es la de, entro con la de Microsoft. Ah, Acabo de colocarla aquí. Entonces ponle ahí sí tu cuenta. No. Nomás llévalo al OneDrive. ¿Ah? Con Al Skype. OneDrive. Una memoria también con una USB. Entre Una Linux y pregunta, ¿qué software Windows, utilizan para virtualizar allí? para compartir archivos entre Linux y Windows hay que tener instalados el servidor Samba. Servidor Samba, ¿no? No entra su cuenta nada más a cualquier explorador web y entra su cuenta de Outlook y ya está. Con una memoria. No te lo va a bloquear por ser un exe Sí, cámbiale la extensión y luego lo renombras. o comprímelo. Ok. Bueno, siguiente charla, trabajando con Linux y Windows. Disculpen, ¿qué software están utilizando para virtualizar la máquina? Hyper-V. Por No entendí. VirtualBox, como más sencillo, ¿no? Sí, es que yo manejo VirtualBox, pero me causó curiosidad ¿este cómo se llama?
Linux no tiene algo como escritorio remoto de Microsoft. Se utiliza, es un BNS, pero se utiliza Ultra BNS. Porque esa sería otra forma, ¿no? Sí, pero ese es más complicadito como el funcionamiento. Y también tiene remote Sí. desktop. Todo en Linux es complicadito. Todo es un camello. Hace rato me dijeron lo mismo. Todo Microsoft es complicado. No. Es que cada quien se acostumbró ya a un entorno, pues. Donde está. Pero cuando se tiene el servidor Samba Y lo que se liberó. compartes de manera transparente en ambos lados, de ida y vuelta, compartes archivos, carpetas. Ya. Es el servidor Samba. ¿Cuál es su funcionalidad? O sea, hacer que compartas archivos y carpetas entre Linux y Windows. Es como que te abre abres una carpeta de la red y vas explorando, igual que en el Windows. Puedes pasar tanto del Linux al Windows como del Windows al Linux un archivo. Tener una carpeta en común ahí, por decirlo, ¿no? Ya. Sí. Pero mira que yo tengo Kali Linux y lo tengo en una máquina virtual con VirtualBox y tengo todo compartido, discos y todo, pues desde que comienza la máquina virtual lo configura uno y no tengo problema. Es que tanto el VirtualBox como el VMware tienen una opción arriba que es compartir carpetas, creo directamente el Sí, VirtualBox y con la tarjetas cámara. y todo. Sí. Acá en el Hyper-V que hay que crearse un disco adicional. Es un poco. ¿Y por qué no me lo muestra acá en el cloud se supone que debería estar aquí? ¿Cuál es? No lo veo acá. Dale F5. A ver. ¿Qué nombre es? Holamundo.txt. Un refresh, algo así, ¿no? Un refresh de qué, de OneDrive. Sí. ¿Cómo se refresca esto? De pronto no está conectado. No, sí. Espera. Mira la barra de tareas a ver si está sincronizando. Barra de tareas. Aquí. O mejor abre el correo y de una vez entras por OneDrive directo. Aquí está. Ah, pero aquí dice disponible sin conexión. Eso Y mejor está en la carpeta local del disco. Ah, que no terminaba de cargarse, que pesa mucho. 5K. Súbelo desde, abre tu cuenta aquí en el Windows y desde ahí súbelo mejor. Sí, súbelo directo a tu correo, o sea, o envíatelo Ah. por un correo más fácil. Mando por correo, mejor dicho. No, para el 5K. Ayúdalo ahí por cargar más fácil, yo creo, ¿dónde estás en el manual? Por cargar, Iván. ¿Por cargar qué? En cargar, ahí tienes ese cargar, pero es que tú lo debes hacer desde el otro lado, desde una conexión desde Windows. Le das ahí cargar y arrastras el archivo que quieras cargar para que te cargue ahí de una. No te he entendido, mejor dicho, no No, te pero doy. ya ahí nomás seleccionalo y sale. Desde ahí, desde el OneDrive. O OneDrive. Pero que se cayó la conexión. No, porque estaríamos todos fuera. No, pero el de Linux. Lo que pasa es que el explorador está desactualizado, el de Linux. Verá. Parece que no se está. Pero está el. Hablando de Ahí nubes, cargarlo. Y el cargo. Cárgalo ahí por donde sea. ¿Dónde está? No lo veo.
Arriba del... Ah, Nada, no lo carga. por fecha de modificación. Y ya lo subiste por tu Windows. Por Ahí acá. estás en Linux, ¿cierto? Aquí, ahora la que estoy mostrando es la de Windows. No, pero no. Ah, estás en la Linux, ¿no? Entra a tu OneDrive desde Windows. Desde Windows, cárgalo directo al correo. Claro, ahora como está TXT sube el correo sin problema. No te cargas por eso que estabas sin iniciar sesión. ¿Cómo? A ver, hola. No es que no lo está, como que no lo está cargando. Cárgalo ahí, dale cargar. Eso, cargar, ahí arriba. Eso ahí. Y ahí lo seleccionas, ahí te lo tiene que cargar de uno. Está listo. Ahora sí. Perdón. ¿Cómo le cambiar la extensión? Aquí no le voy a cambiar la extensión. Cuando lo bajes. Al mejor que lo guardes primero, al mejor que lo guardes primero. Lo subo en default. Ahí sí renombra, ¿no? Se supone que se debería ejecutar. Esa es la prueba que vamos a hacer, ¿verdad? Se produjo un error cargando el archivador. Pero, a ver, ve tu exe, si en verdad pesa 5K tu exe. El original, no el que renombraste en tu Windows. De repente hay una debe copiar ahí en el... ¿Dónde quedó? Sí. Sí, 5K. Pero ahí no necesitarías tener instalado si lo subo directamente así como exe, para ver. Cargar. A lo mejor si lo subes como Axe te lo bloquea, porque a lo mejor lo comprimes y lo Sí subes. lo bloquea. Si lo subo como exe. Sí, lo bloquea. Mejor ya no lo comprimes. Añadir al archivo hasta abajo. Ahí.
tienes que ejecutarlo desde consola, ¿no? Tienes que ejecutarlo desde consola. Tienes que poner primero mono y después el nombre del ejecutable en Linux. No sé. Yo no sé. Yo no manejo el Linux mucho. Solamente lo monté para probar, pero. Ajá, haga una consola. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese que subió ahorita? A ver. Entonces. No, perdón, tengo que ir acá. Cargar. Ya. Me quedo aquí. ¿Está? Me perdí. ¿Dónde minimizo esto? En la parte derecha. A ver. Debería instalar el 7-zip aquí también. No. ¿Tú dices que lo ejecute como? ¿Que le pase qué? Abre una consola, ahí. Abrir la consola. ¿Dónde es que está la consola? Por acá. En la parte de arriba. Con control T creo, también se puede. Control D. Sí. T. Y terminal. Me abrió puesto. Control T. Dale en archivo. A ver, aquí archivo. Y ahí está. Esta versión es como más diferente. O sea, todas las versiones de Linux como que son diferentes. O busca terminal, ahí en el icono de Ubuntu escribe terminal. Aquí. ¿Dónde es que se busca aquí en...? Acá en el... ¿Cómo minimizo esta? Que no encuentro cómo minimizar esta. Al lado derecho. Pero no, al lado derecho, ¿dónde? Sí, Aquí. al lado derecho, hacia el fondo de la esquina, al lado derecho. Ahí están los botoncitos para minimizar. No lo veo. Además, así como el escritorio está negro. A la izquierda, arriba a la izquierda. Que estaban desaparecidos. Abajo, el grande. Aquí que escribas terminal. Ahí en ese, como bueno, el primer botón. ¿Qué hago? El primer botón de la izquierda de tu barra, que está a la izquierda, el primer botón superior. Ese, ahí, y escribe terminal. Ahí lo tienen, Clicas ahí en terminal. Terminal. Al lado del Ajá. ¿Y qué le digo ahora? Tienes que donde está el archivo. ¿Cómo lo abro? CD. CT. Sí, igual que el... Lo mismo de DOS. Hay unas pequeñas variaciones. De documentos. ¿Así? ¿O cómo es? No sé, no es. Utiliza las mayúsculas y minúsculas. Ajá. Así todo eso. Ahí está. ¿Y qué le digo? ¿Mono? ¿O la mundo? Ajá. No contiene una imagen del CIL. Dale con el punto H a ver si de pronto.
Pero que, o sea, yo creo que el portable ejecutable ¿dónde está? Yo creo que ese portable ejecutable no sirve para Linux. Sí, no sirve. O sea, el código sí. Si yo copiara el código, sí, porque te pide el código exactamente igual. Porque igual el framework es diferente. Sí. Es que la filosofía es portable ejecutable. Para todas las plataformas. Pero en Windows, pues. No, o sea, te lo llevas de Windows a Linux. ¿Sí? ¿Qué versión tienes? ¿Con qué compilaste tu consola en Windows? Con la 4.5, creo. ¿No sabes qué versión soporta actualmente Mono? Yo creo que Bájate a la baja. Vete a la baja. Sí, es la última, no creo que lo soporte. Ajá. Hasta las 3.5 creo que soporta. Sí. Está. Bueno, entonces vamos otra vez a qué? Subirlo a OneDrive. ¿dónde está? Vamos a mandar a un archivo zip. Como zip, ¿no? Como zip. No reconoció el... ¿Verdad que no me reconoce el zip? El zip, sí. Y si lo mando como éxito, No, es que por eso se le dice que lo haga con zip, no con... Sí, entonces ¿cómo lo comprimo? Normalmente como... Con punto zip. Sí. Creo que... Listo. Y entonces acá donde se metió el coso. Yo cerré el otro. Sí, tú cerraste todo. Otra vez. Miguel. Sí. Buenas noches. El portable ejecutable, el Ubuntu no lo corre, es porque es un Excel, ¿no? En todo caso sería instalar algo que se llama Wine, que traduce las librerías que son de Microsoft a la plataforma Linux. No. Porque de otra forma no puede correr un Excel. Es que no es un exe normal, es un portable ejecutable. No es un exe nativo. O sea que en todo caso al ser del .NET Framework sí lo debe de correr. Mono. Ok. Sí, el Wine, salvo que me equivoque, es para aplicaciones nativas. Sí, para aplicaciones de Windows que corran en Linux. Extraer aquí. ¿Ya cuál de los dos? En el 2. Borrar. Mejor de aseguración. Voy a quitar ese. Voy a para estar seguro. Pero lo ejecuto otra vez en la terminal. Pues dale ahí doble clic a ver si sirve, debería servir ahí. No, el mismo error que produjo me está cargando el archivador. En Windows normalmente cuando descargas un exe, Windows lo bloquea.
Entonces le tienes que dar botón derecho, desbloquear. No sé si suceda lo mismo en Linux. No tengo idea, no sé. Ejecutable, dice ejecutable 2, será por eso. Permisos. Sí, yo creo que lo está tratando de ejecutar como si fuera nativo, ¿no? Y me suena lógico lo que comenta el compañero de que tendrías que avisarle a Mono. Oye, Mono, ejecuta este archivo. Abrir con... Ahí está Mono. Con Mono. Pero ese es el IDE, ¿no? Sí, este es el IDE. Lánzalo de consola. Ya el término. A ver, ¿cuál es el algoritmo para lanzarlos de consola? Paso por paso, a ver quién dijo. Primer paso, ¿No? clic en la parte de arriba, en el icono como moradito, En el icono como moradito. como con una ruedita en el centro, como con tres cositas. No sé, ya no lo veo. El lado izquierdo, En el icono del símbolo de Ubuntu. arriba en el de Ubuntu, sí, eso es. Arriba del administrador de archivos. De Mozilla 2 hacia arriba. Abajo de archivo. Y si me traigo todo el proyecto y lo abro con Mono. No, es que no se trata de eso. Ah, Se trata de ver si ejecutable. es verdaderamente portable. Sí. De que corre, porque eso ya lo hicimos en una demostración hace años, pero el problema es que lo hizo igual otra persona que le conocía a Linux. Entonces es lo que queremos, o sea, porque la teoría es esa, portable ejecutable para que te lo lleves así a otra plataforma que tenga su versión del NetFramework. Entonces lo que te dicen los compañeros es que necesitamos abrir la consola. Lo que no nos dicen bien es cómo abrir la consola. Son malos para darnos un algoritmo. Ahí donde está Control Alt. A ver, escribe Control Alt, a ver. Bueno, vamos a escribir Control Alt. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. No, perdón. Vamos a hacerlo. Control Alt. Ahí la tienes abierta. Bueno, aquí estamos en la consola. Ajá. Ahora ya. Voy a directorio CD documentos. Ahí tengo el Hola Mundo, pero el Hola Mundo es cuál. ¿Cómo hago para ver la extensión? Si es el que es lo que estamos esperando aquí. No, pero este fue el como que yo creé con el... Está en descargas. Con el Mono, no, este no es. Entonces, ¿dónde es que está? ¿De dónde es que está? Descargas. Descargas, aquí. Ajá, descargas. Se descargas. Espacio, dale espacio. No de seguido los dos puntos. Sí. Espacio. No, dale. Espacios. CD, espacio, punto. Pero sí. Otro punto. Ajá. Ya. CD. Descargas, ahí está. CD descargas. Y ahí está el Excel, el zip y el... Ajá. Entonces, ¿qué le digo yo? Mono espacio, holamundo.exe. Mono espacio hola mundo.exe. Así. Sí. M minúscula. Todo en minúscula. Sí, es que se parece a Unix, distingue mayúsculas, minúsculas.
mono, hola, Windows.exe. ¿Así? Sí. Y ahí está, sí se corrió. Ahí está, te digo. Uy, lo logramos. Son en estas situaciones donde me siento un ignorante y es cuando me dan ganas de aprender otras plataformas. Sí, Así para decirte, a ver, quítense, ahí voy y les muestro, ¿no? Pero no lo podemos saber todo, ni modo, y pues no, o sea, pero sería bueno saberlo. Muy bien, Libardo, pues ahí queda demostrado entonces que un archivo compilado con Visual Studio no es un archivo nativo, no es código nativo. De tal forma que te lo puedes llevar así tu exe, te lo puedes llevar a otra plataforma donde exista una versión del CLI estándar, en este caso en Linux Mono, y con eso ya puedes ejecutar, ¿no? Debemos tomar en cuenta que el Net Framework de Windows pues va más adelante que la versión correspondiente de Linux y por eso probablemente no se haya podido ejecutar, ¿no? O probablemente no lo supimos ejecutar bien. Pero bueno, ya te dejamos de tarea ahí, Libardo, que crees 4.5.1 tu Hola Mundo y lo trates de ejecutar nuevamente en Linux y que nos digas posteriormente si se pudo o no se pudo, ¿no? Y lo hago en una ventana de Windows, no creo que corra, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, hacerlo de tipo ventana, ¿será que corre? No creo, ¿verdad? Tengo entendido, mientras no utilices APIs nativas de Windows, sí tiene posibilidades de que tu aplicación funcione en mono. De la misma manera, tú en mono tienes funciones adicionales o APIs adicionales propias de Linux. Y aunque sea compilada para mono, si te lo llevas a Windows, es muy probable que no funcione. Sí, los de ventana acá se llaman, utilizan la librería GTK. Ajá. Entonces es muy probable que si lo llevamos a Windows no funcione, ¿no? Entonces ahí sí también habría que checar que si es compatible, que no. Al parecer, por cuestiones de propiedad, no se pueden utilizar el modo visual de C# en Linux, pero sí dispone de, por ejemplo, de Gambas, que son librerías para desarrollo de entorno virtual sobre Linux. Ya. Bueno, pues ahí está. Listo. Pues bueno, muchas gracias, Libardo. No, con Ya gusto. ya nos ayudas a probar lo de los portables ejecutables, ¿no? Muy bien, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Ok, parece que no hay preguntas. Pues seguimos entonces aquí con este asunto del Visual Studio. Muy bien. Lo que vimos entonces, que pues Microsoft ha estado estandarizando varias de sus cosas, se ha estado metiendo también a la parte del open source. Frameworks como Entity Framework, ahora ya es open source. Frameworks como ASP.NET MVC es también open source. Entonces es un mundo nuevo que está explorando por ahí y hay mucha gente que no le gusta a Microsoft, pero que de repente está empezando a voltear hacia Microsoft a raíz de estas iniciativas de open source que tiene Microsoft. ¿Correcto? Pero mientras tanto, nosotros seguimos aquí con C# y la programación orientada a objetos con C#. Lo que vimos últimamente fue cómo trabajar ya directamente con un entorno integrado de desarrollo como lo es Visual Studio. Aprendimos nosotros que podemos trabajar aquí creando soluciones. Una solución está compuesta de uno o más proyectos, aunque de hecho yo pudiera tener una solución sin proyectos, pero realmente no es una solución, ¿no? Entonces, tradicionalmente lo que nosotros hacemos es crear un proyecto.
Podemos crear distintos tipos de proyectos. Proyectos Windows Forms, proyectos Windows Presentation Foundation, proyectos de consola. Esta nueva característica disponible en el Update 2 de Visual Studio ya me permite crear aplicaciones universales, ¿sí? Para Windows, Windows Phone, ¿sí? Entonces es algo interesante. Vale la pena comentar también que en este momento no sé todavía cuál pudiera ser el futuro de NetFramework desde el punto de vista que para desarrollar aplicaciones para Windows Store y para Windows Phone se recomienda trabajar con las APIs del WinRT. Esto es brincarnos al NetFramework, no utilizar el NetFramework e irnos directamente a las APIs del WinRT. Sin embargo, si somos desarrolladores de .NET, también podemos crear aplicaciones utilizando el NetFramework, pero ese sigue siendo un intermediario. Entonces, la recomendación, ¿quieres crear aplicaciones nativas para Windows 8 o Windows Phone? Utiliza lenguajes que te permitan hacer aplicaciones nativas, en este caso, Visual C++. Entonces, hay que parar las antenas y hay que contemplar que probablemente en un futuro próximo, Visual C# pudiera ser el lenguaje preferido para desarrollar aplicaciones Windows Store o Windows Phone. ¿Listo? Y es por eso aquí que tenemos ahora ya esta opción de aplicaciones universales. ¿Puedo también yo crear aplicaciones web con ASP.NET? ¿Puedo crear bibliotecas de clase? ¿O puedo crear bibliotecas de clase que sean portables? ¿Qué significa que sean portables? Bueno, si ustedes crean una class library para Windows Presentation Foundation y luego la quieren consumir, reutilizar en Windows Store, no van a poder. Pero si quieren ustedes crear una biblioteca de clases y consumirla en Silverlight, Windows Presentation Foundation, Windows Store, Windows Phone, entonces vamos a crear una Portable Class Library. ¿Correcto? Y bueno, aquí tenemos una gran cantidad de plantillas, servicios Windows Communication Foundation, Light Switch, ahí que le gusta mucho a Víctor. Entonces, para Azure o para Office, entonces tenemos un montón de plantillas aquí que nosotros podemos utilizar. Como no queremos complicarnos la existencia de momento y queremos centrarnos en la programación orientada a objetos y C#, entonces voy a seleccionar aquí una aplicación de consola, Console Application. Selecciono mi directorio y le digo app01 en mi primera aplicación, que voy a hacer aquí desde Visual Studio, una aplicación de consola. Recordamos, mientras se va construyendo, Visual Studio utiliza plantillas y estas plantillas empiezan a generar toda una estructura de directorios para que sea yo muy bien organizado. Y me va a crear el archivo de solución, me va a crear también el archivo de proyecto, me va a crear un directorio para la solución y dentro del directorio para la solución me va a crear un directorio para mi proyecto. Entonces, una solución está compuesta por uno o más proyectos. Cada proyecto representa un assembly, ¿sí? Entonces, si yo voy aquí, le doy botón derecho y luego le digo abrir en el explorador de archivos, ¿sí? Voy a poder ver la estructura. A diferencia de cuando lo hacíamos con el bloc de notas, que no teníamos una estructura, sino que ahí todo en un solo archivo se quedaba todo, objetos, bin, etcétera. Aquí, vean si tengo una estructura. Acá está mi aplicación en este directorio. Aquí está el archivo de solución, dice que hay un proyecto llamado app01, aquí en app01 está el archivo de proyecto y aquí está, a final de cuentas en el bin, tenemos dos carpetas, la de depuración y otra que no tengo en este momento, que sería la de release o liberación. Mientras esté yo desarrollando, trabajo con la versión de depuración y cuando ya esté yo listo para liberar a mi cliente, entonces le digo que compile la versión release y entonces le digo aquí, por ejemplo, que compile y eso va a generar una versión release y en consecuencia aparece esta carpeta de release con el assembly. ¿Cuántos assemblies? Pues un solo proyecto, un solo assembly.
Este es un portable ejecutable que me puedo llevar a mono y ejecutarlo ahí. ¿Correcto? Entonces, es prácticamente lo que aprendimos en la sesión pasada. Miguel, ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Sí, Miguel, si tú tienes, por ejemplo, ante ese proyecto APP01, Sí. cinco clases que creaste ahí, ¿sí? Que se consumen dentro del mismo proyecto, ¿te hace también un solo assembly? Correcto, sí. O sea que no necesitaría, digamos, esas clases, al menos, o sea, si son dentro del mismo proyecto, no las necesitaría tener para que ese portable ejecutable se ejecutara, o sea, funcionara. Es correcto. Aquí se va encapsulando tu clase. Y le das otra clase. Ya tengo dos clases, mira. Clase 1, clase 2, programa. Una tercera clase la puedo tener. Eso también lo puedes hacer desde la línea de comandos. Y con el compilador, cuando le dices C# compiler, le pones C# compiler, clase 1, espacio clase 2, espacio clase 3, espacio clase 4, y entonces todo se compila en un solo assembly. Sí. Lo diferente es cuando yo hago una referencia, ¿sí? Que era lo que nos pasaba en el ejercicio anterior, que sí tengo que tener las, digamos, como los assemblies que yo creé, Sí. tengo que tenerlos junto al ejecutable para que funcione y si no me lanza un error, ¿sí? Es Pero correcto. que tengo una referencia. Sí, porque es un assembly externo, por eso. Pero aquí ya va incorporado todo en el assembly. Si nosotros, por ejemplo, lanzamos ILD ASM, y entonces navegamos por aquí por nuestro assembly, lo dejé en C, programación entrada a objetos Visual Studio, app01, app01, y estoy creo que en la release, ¿verdad? Acá está. Lo abro y nosotros podemos ver aquí clase 1, clase 2, clase 3 y program. Este app01, ¿qué cosa es, Es el nombre del proyecto. Pero aquí ya no sabe qué proyecto es, ya es un exe. Sería como el espacio nombre. ¿Sería como o es el espacio de nombres? El espacio de nombre. Es el espacio de nombres, precisamente. Sí. ¿Correcto? ¿Y será que yo le puedo cambiar? Así. Vamos a ver. Ups, no me va a dejar compilar porque está aquí abierto. Lo cierro rápidamente. Órale, ahí está. Ve, Miguel, ¿y también podría yo colocar más de un espacio de nombre? Es lo que acabo de hacer, ¿no? ¿No? Sí, sí, viste, compañero. Pero vi que lo renombraste. Ya. No, o sea, tengo dos espacios de nombres, el app01 y el app01A. Ahí está. Correcto. Sí, sí puedes entonces tener más de un espacio de nombres. Sí, correcto. Correcto. Muy bien, pues eso fue parte de lo que aprendimos. Disculpa, ¿y podría tener espacios de nombres en diferentes proyectos y que al último se fusionen en uno solo? Puedes tener espacios de nombres en distintos proyectos y que se fusionen en uno solo. ¿En uno solo qué? No, porque tendrías varios assemblies. Que es una assembly por proyecto. Sí, es correcto, sí. Ya, sí, había olvidado eso. Sí, o sea, cada proyecto es un assembly. Pero el namespace app01A puede estar en un assembly y también puede estar en otro assembly. Sí, sí es posible. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Miguel. Sí. Dijiste que para compilar desde la línea de comandos tienes que poner las tres clases, los tres CSS. Los tres CS, perdón. Sí. Bueno, CD, programación de cada objetos. CD, programación de cada objetos. Listo. Esto es, yo le puedo decir notepad C1.C#, ¿no? Y le digo aquí clase 1. Ahí está. Y entonces lo salvo. Y luego puedo tener clase 2. Y entonces le digo salvarlo como clase 2. Ahí está. Tienes que darle todos los archivos y no te lo toman como TXT. Creo que lo tengo yo ya,
configurado para que me muestre las extensiones. Pero bueno, prácticamente ya debo de tener aquí el CS, aquí está, mira, C1CS, C2CS, C3CS. Entonces, todos son clases, entonces le puedo decir C Sharp Compiler, T2 puntos, Library, C1.cs, C2.cs, C3.cs. Y ahí está. Tengo yo un DLL, C1DLL, y LDASM, C1.DLL, y ahí está. C1, C2, C3. ¿Correcto? Ok. Miguel, Sí. uno cuando tiene carpetas dentro del proyecto y dentro de esas carpetas crea una clase, el namespace en la carpeta queda formando parte del namespace, ¿cierto? Hay personas que le quitan el nombre de la carpeta al namespace. Entonces la pregunta es, las buenas prácticas que dicen, ¿que uno debe hacer eso o es mejor que tenga el nombre de la carpeta? Realmente, si estás creando una carpeta es para separar, es para agrupar. Sí. Entonces, no tiene sentido que las agrupes y luego las agrupas físicamente, pero lógicamente las desagrupas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, lo que tú dices es aquí F1, ¿no? Y aquí le digo, pues, agregar clase. Y entonces le digo clase dentro de F1. Entonces, lo que tú dices es esto. Aquí su espacio de nombres ya es otro, app01.f1. Y entonces hay gente que quita el F1 y el punto, que porque así, pues, lo encuentra rápido. claro, Sí. obvio, rápidamente saben cuál es el namespace y no lo tienen que buscar. Correcto, correcto. Pero después también uno dice, ¿dónde sucedió esto? Y uno es buscando en dónde está la carpeta, dónde quedó esa clase, si tiene muchas, ¿cierto? Correcto. Yo lo que recomiendo es que, ok, si vas a agrupar, pues entonces mantén tu nueva nomenclatura. Para que sepas dónde queda. En aplicaciones Windows Presentation Foundation, por ejemplo, creo una carpeta Views, creo una carpeta Model Views, creo una carpeta Models, y entonces ahí coloco a mis archivos y sus espacios de nombres los respeto porque esa es la función. Y así, por ejemplo, puedo tener una vista llamada cliente y un view model llamado cliente, y entonces tengo ambas clases llamadas cliente, pero, ok, un cliente está en views y otro cliente está en view models. Entonces, yo siento que no deberían, o sea, si ya lo agrupaste, ya respeta ese espacio de nombres, ya no se lo quites. Porque si no, entonces ya como que ya no, ¿dónde está? Pues quién sabe, en algún lado debe de estar, ¿no? Entonces mejor dejemos el espacio de nombres predeterminado, ¿no? Ok. ¿Sale? Sale. Muy bien, Lina. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, Miguel. Hola, Sí, Marco. una consulta. No me quedó claro muy bien esa parte donde tú cambiaste el debug por el release. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entendí que el release es para poder generar el build, para poder ser llevado al cliente, y el debug que como que era la parte del desarrollador. ¿Cuál es el uso de sí? Y porque generalmente cuando yo he hecho algún tipo de programitas, no me he percatado de ese debug release, y la verdad que qué tan buena práctica es usar ese tipo de manejo. No, definitivamente es recomendable. Si tú estás desarrollando y quieres depurar tus aplicaciones, entonces debes utilizar la versión de depuración, porque Visual Studio lo utiliza, esta versión, para permitirnos ir trazando línea por línea, ¿no? Por ejemplo, aquí ejecuto, y entonces a través de tus puntos de interrupción, puedes ir trazando línea por línea. Sabe Visual Studio si algo falla, en qué línea fue que falló, y te ubica en esa línea y te muestra el error en esa línea.
Pero esa es información que tiene que incluir Visual Studio para que le permita depurar. Esa información está de más cuando tu aplicación la liberas al cliente, porque tu cliente no va a depurar. Entonces quítale toda esa información que se vuelve basura y déjate un assembly más limpio. Y entonces ese es el hecho de tener una versión de depuración. Estoy depurando, estoy desarrollando y ya, la liberación final. Esta ya va a estar limpia, esa es la que le voy a dar a mi cliente, ¿no? O sea, no se lleva, digamos, información de depuración. Digamos que esta versión ya está optimizada. Y la versión de depuración, pues tiene código que permite a Visual Studio indicarte dónde anda la ejecución de tu código en un determinado momento. ¿Ok? Sí, entiendo que en todo caso yo paso a release y el release es porque yo ya terminé de programar el proyecto y simplemente lo voy a hacer un build y luego al final voy a generar el ejecutable y obviamente se lo entrego al cliente o lo paso ya a producción. Correcto, sí. O sea, Digamos que el paso final release antes ya de lo llevarlo a paso producción, elabora tu versión release. Ok. O sea, el de release es para simplemente hacer el build, generar ejecutable y entregarlo a producción. Perfecto, sí, sí. Ok. El de abajo es cuando estoy haciendo desarrollo, cambios, testing, modificaciones, Correcto. etcétera. Correcto, así es, así es. Ok. Ya. Por eso, por lo regular, siempre trabajamos en la versión de depuración. Son las dos únicas, no hay otra más. No hay otra más, aunque sí, Una tú que puedes aquí indicar configuración y decir qué hacer, ¿no? O sea, aquí tienes para más optimizar, para qué plataforma, etcétera, pero realmente es o ¿no? Sí. Si yo quisiera hacer un instalador o generar un setup con antes con Visual Basic 6, Sí, lo debo hacer sobre el release, ya no sobre el de baja. es correcto, sí. Ok. Basta con seleccionar aquí, release. Y Okay, listo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Miguel. Sí, adelante. Bueno, hemos visto las clases y entre las clases tenemos tres partes importantes que son las propiedades, los métodos y los eventos. Correcto. He visto una práctica en programación orientada de algunas personas que es crear para todo clases. Sí, o sea, Sí. ven, digamos, una tabla y crean clases, clases y clases y clases. Sí. Mi gran interrogante es, ¿cómo identifico yo una verdadera clase y qué debe tener en sí una clase? ¿Debe tener esas tres propiedades siempre? Esas tres, perdón, propiedades no, sino estos tres elementos. O ¿cómo hago yo para identificar de verdad una clase que cumpla con el esquema de la programación orientada a objetos? Bueno, desde el momento en que creas una clase ya estás programando en objetos. O sea, ya estás cumpliendo con programar en objetos. De manera mala, pues puede ser. De manera buena, puede ser, pero ya estás programando en objetos. Ahora, no todos los objetos tienen propiedades. No todos los objetos tienen métodos. No todos los objetos tienen eventos. Depende de la naturaleza o de la razón de ser de tu objeto. Siempre que tú vayas a crear una clase, lo vas a crear con un propósito específico. ¿Correcto? Entonces, al momento de crear una clase con un objeto o con un propósito específico, tú sabes lo que quieres de ese objeto o de esa clase. No, pues yo quiero almacenar valores. Ah, entonces vete a la definición de los elementos. ¿Quién de propiedades, métodos y eventos te permite almacenar valores? Propiedades. Listo, ahí está. Oye, mira, Jorge, yo necesito utilizar unas funciones para ejecutar cálculos. ¿Qué le pongo a mi clase? ¿Propiedades, métodos o eventos? Métodos.
Ah, pues me estás diciendo ejecutarla. Ok, métodos. Oye, yo quiero una clase que le diga yo que haga algo y que me avise cuando ya terminó. ¿Qué le debo implementar? Un evento. Un método y un evento, ¿no? Porque le quiero decir algo. ¿Sí? Entonces, puede ser que una clase tenga propiedades, métodos y eventos, o que nada más tenga eventos, o que nada más tenga propiedades, o que nada más tenga métodos, o que tenga una combinación de los tres elementos. Las validaciones, digamos, como para validar campos, para validar la parte de ingreso de información, ¿se debe hacer dentro de las propiedades o se debe hacer dentro de los, digamos, como dentro de los eventos que se generan, digamos, al guardar en un botón o en una parte del código? La respuesta es: debes validar donde debas validar. Suena como que un poco así medio, no me dices nada, Miguel, ¿no? Pero ¿dónde, en qué momento quieres validar? Cuando le pases datos a una acción, cuando almacenes o cuando quieras almacenar valores. Si me dices, cuando le pase yo un dato para que haga algo que valide. Bueno, validas en un método. No, quiero almacenar y que no me deje almacenar cualquier cosa. Hazlo en propiedades. O sea, por ejemplo, las validaciones, digamos, en ambiente web se hacen del lado cliente y del lado servidor, ¿cierto? Pero las validaciones se hacen del lado del cliente y del lado del servidor, de los dos lados. Sí, en ambiente web, digamos, en un ambiente, digamos, Windows Presentation Foundation. Sí. Alguna vez hicimos un ejercicio y lo estamos haciendo en capas. Sí. Creo que en eso íbamos más o menos cuando estamos en la otra sesión y sí quedamos. Siempre tuve la duda, bueno, listo, yo iba a hacer una validación antes de llamar a la capa siguiente. Y pues, era, bueno, la hago aquí en la vista, en la parte donde estoy presentando la información, o la valido antes de guardar. Digamos, debes de validar donde debas validar, nuevamente esa es la respuesta. No importa que haya redundancia o validación, mejor dicho. La receta es valida, después de validar, vuelve a validar, después de validar, sigue validando. Donde en todas las capas que requieran. Realmente cuando tú hablas de un desarrollo en capas, cada capa sirve para un propósito. Por ejemplo, si se trata de entrada de datos, puedes validar desde la vista. Si se trata de lógica de validación, de lógica de negocios, hazlo en tu capa de lógica de negocios. Si se trata de validar cuestiones de acceso a datos, hazlo en la capa de acceso a datos. Entonces, por cada capa puedes hacer validaciones. O sea, la idea siempre, la idea siempre sería evitar el error. O sea, no importa, digamos, que no se me lance la excepción en cierta forma. Ese sería el objetivo. Correcto. Es correcto, sí. Siempre atrapar excepciones, así es. Pero entonces, en cierta forma, las clases, digamos que la forma profesional es que funcionen adecuadamente, que cumplan con su objetivo. Que cumplan con su objetivo, correcto. ¿Y dónde puedo validar? En cada uno de los niveles valida, porque cada nivel tiene su propia lógica de validación. Y por ejemplo, si yo tengo una clase que es muy grande, digamos, como una clase, como que te digo yo, por ejemplo, una clase afiliado, una clase persona, que pueda tener unas clases más pequeñas, ¿yo puedo incluirlas dentro de la misma clase o es mejor hacerlas independientes? Si tus clases nada más funcionan para esa clase, déjala interna. Si tu clase la va a utilizar otra clase, sácala. Listo, Miguel. ¿Sí? Si alguien se perdió en alguna de las preguntas que hizo el compañero y se interesa en que le aclaremos, adelante.
Sí, yo, Miguel. Sí, adelante. Ustedes hablaron de propiedades, métodos y eventos. Bueno, me quedan claras las dos, propiedades y métodos, pero entonces la de eventos sí ando como perdido. No sé si pudieras ayudarme a entender el concepto de evento. Adelante, Jorge. Bueno, yo tenía una gran confusión que aclaré la sesión pasada, y era que yo asociaba los eventos sencillamente como al comportamiento que tenía el método. Resulta que los eventos son mensajes o avisos que me da a mí como las clases. Entonces, como el mensaje, o digamos que el evento se utiliza para cuando tú quieres saber que mandaste a hacer algo y se terminó de hacer. Entonces, o por ejemplo que se va a cerrar. Por ejemplo, un evento es, si en este momento Miguel escribe algo y le va a dar cerrar, él le va a decir ahí, ¿deseas guardar los cambios? Ese mensaje es un evento. ¿Sí va quedando claro? Sí, sí, lo entiendo. De hecho, bueno, lo asemeja un poco como en Visual Basic, ¿no? Que decían que era orientado a eventos, que porque uno dice espera alguna acción del usuario, ¿cierto? No. Esa es la confusión que yo creo que tenía. Porque existen los eventos, por ejemplo, el doble clic, sí, que era lo que conocíamos anteriormente. Sí, es correcto. Y ese es el comportamiento de pronto que tiene el formulario, los métodos, todo eso. Cuando hablamos de evento es que es un aviso de algo que sucedió, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú mandaste a cerrar el archivo, ¿cierto? Salió el aviso y dijo, ya terminé, voy a cerrarlo. Ese aviso es el evento, ¿sí? Es una acción que tú puedes capturar para tomar decisiones. Como dejar algo ahí que esté pendiente de que ocurra algo, o sea, y que cuando ocurra me avisa. Sí, es muy asemejado a los delegados, y es como alguien que está pendiente ahí, está observando y dice, ya se terminó, avisó, ¿sí? Lo utilizan de pronto mucho para la programación multitarea, sí, o sea, que es de varios hilos, que no se está esperando a que cumpla con una función, sino empieza a hacer otra, y cuando termina lanza el evento, digamos un reporte, sí, lo mandaste a imprimir, pero puedes seguir trabajando en otras cosas, porque el reporte es bastante pesado. Cuando termina el reporte te llega la notificación, ese es el evento. Listo. Con esa definición sí me queda más claro lo que es un evento. Bueno, pues entonces ahora defíneme qué es un evento, Abraham, en pocas palabras. Bueno, entonces, a ver, lo que entendí es que un evento es... ¿cómo lo defino? Bueno, es como una característica que yo, pues bueno, si estamos hablando de programación de orientado a objetos, sería una característica que me permite saber si alguna clase o algún método me cumple una determinada tarea. Así lo veo. Cumple una determinada tarea. Si la cumplió, entonces me avisa. ¿Es una notificación? Es una notificación de las clases, sí. De todo lo que dijiste, compañero Abraham, creo que las dos últimas palabras es lo que define un evento. Es lo que te avisa. ¿Sí? Aviso. Un evento le permite a un objeto notificar de algún suceso. ¿Sí? Una propiedad permite almacenar las características de un objeto. Un método son las acciones, operaciones que un objeto puede realizar. Y los eventos son las acciones que un objeto te puede notificar, algún suceso que el objeto te puede notificar. ¿Correcto? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, digamos que a nivel conceptual está... lo entiendo, lo podríamos ver en algo práctico. Sí, cuando llegue el tiempo de ver eventos, que ese va a ser hasta el final,
Lo vamos a ver. Sí. Listo, correcto. Sí. Ya lo habían visto. Listo. No, lo hemos explicado. Bueno, listo. Pero bien, vamos a cerrar esta sesión describiendo que la estructura básica de una aplicación C# es esta. Hay una clase, ¿sí? Esta clase tiene un método estático llamado main, ¿sí? Y que a partir de ahí nosotros ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Sí, en este caso aquí yo le puedo, por ejemplo, le puedo decir aquí console.writeline. Hola mundo, ya el funcionamiento, lo que yo le quiera poner a mi aplicación, ¿no? Entonces, aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Visual Studio, organízame los using y quítame los que no uso. Y ya me lo quitó. Como buena práctica, siempre utiliza tu espacio de nombres. No es una obligación, lo puedes quitar, pero te recomiendo que siempre le pongas un espacio de nombres, ¿no? Pero les digo, si quisiéramos ver la estructura básica de una aplicación C#, indispensable de una aplicación C#, podríamos verla de la siguiente manera. Así de sencillo, ¿no? Esto es class program, su método estático y listo, ¿no? Si nosotros aquí ejecutamos, vamos a ver entonces que se abre una consola y se cierra, ¿no? Si nosotros queremos ver la consola y espérame, no te cierres, start without debugging. Y ahí está. Esto mismo nosotros lo podemos abrir aquí en la carpeta. Sí, aquí está bin. Estoy en debug, ok, aquí en el modo debug. Y aquí la puedo lanzar, ¿no? Déjenme aquí, por ejemplo, vamos a hacer botón derecho, abrir una ventana de comando desde aquí. Ok, le digo dir y ahí está. Entonces, app01, lo ejecuto y ahí está el hola mundo, ¿no? Entonces, cerramos esta sesión comentando que la estructura básica de una aplicación C# es esta. Estamos hablando de una aplicación de consola. Sí, pero esa es la base para entender todo lo que sigue. En la siguiente sesión vamos a hablar acerca de qué otros elementos puede tener una clase. Esos elementos, pues, son variables, también conocidos como campos, ¿sí? Vamos a ver buenas prácticas respecto al uso de variables o campos. Y así, después, bueno, lo que ya hemos visto son los métodos, los vamos a ver ya con más detalle. Y finalizamos nuestra programación de objetos con la descripción de los eventos, ¿no? Pero por lo mientras, la próxima sesión, entonces, vemos variables y los operadores, expresiones, if, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Si no hay más preguntas, entonces, podemos cerrar nuestra sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miguel. Sí. Una pregunta nada más ahí, sencilla. Cuando compilaste los 3 archivos, ¿tú le dijiste que la DLL se llamara C1? No, pero por default toma el nombre de del primer archivo. Pero tiene parámetros que le digas cómo quieres que se llame el ejecutable. Ok. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Puedo hacer un comentario? Claro, adelante. Ahorita hace rato que estabas hablando del Update 2 del Visual Studio. Sí. Yo lo descargué y estuve siguiendo el tutorial de N capas, en el cual haces la referencia hacia un servicio en una máquina virtual en Windows Azure. Sí. Quise hacer un service reference desde una aplicación de Windows Phone y no me dejó. Después encontré en un blog que no se puede hacer por el Update 2. ¿Tienes alguna información acerca de eso? Ninguna, pero si tú me pasas el enlace, yo investigo y en la próxima sesión les platico. Ok, sí, lo comparto ahí en el grupo de Facebook, pero sí me causó mucha sorpresa porque decía que no y no me aparecía en realidad no me aparecía la opción para agregar el servicio. Qué bueno que me comentas, compañero, tú públicalo y yo lo investigo. Ok, bueno, pues muchas gracias, Miguel.
No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguien más? Perdón, Miguel, ¿el compañero está aplicando el servicio en Windows Azure? Sí, soy Edgar. Sí lo estoy aplicando en Windows Azure, pero en realidad dice que no lo soporta. No soporta, con el update 2 no soporta la referencia. ¿El servicio lo estás publicando en una máquina virtual o en un website? Sí, en una máquina virtual, así como lo hizo Miguel en el ejercicio. No, debe funcionar porque yo tengo ahí un servicio en este momento en una máquina virtual y me funciona. ¿Pero tienes el Update 2 y es Windows Phone? Con Update 2, Windows Phone, voy a verificarlo. Es que es precisamente eso, con el Update 2 con Windows Phone. De hecho, dice Windows Communication Foundation, Add Service Reference, no support for Windows Phone 8.1 SAML Applications. Dice no soporta System.Service Model Namespace y por lo tanto no puedes hacer clic derecho en referencias y agregar el servicio. La solución recomendada estoy leyendo un foro ahí de de hecho es el Social MSDN Microsoft, y dice que la solución recomendada es agregar un REST endpoint a de Windows Communication Foundation y hacerlo a través de un HTTP client. De todas formas es bueno que lo publiques, dar una revisadita para chequear si tengo en este momento la publicación es con Windows, con Update 2, voy a verificar. Sí, me pudieran ayudar porque no pude hacer la aplicación Windows Phone porque no sé, dice que no se puede con el Update 2. Entonces, pues si alguien sabe o si algo me falló, pues que me orienten. No me suena lógico, No, pues de hecho hay mucha gente que dice que cómo es posible, ¿no? Porque realmente pues es la esencia, o sea... Correcto. Entonces dice, no, pues no inventes, ¿cómo es posible que no puedas hacer una reference? Pero pues hay aquí 3 comentarios. De hecho, aquí lo voy a postear Sí, tú pasa el enlace y yo lo investigo. Y ahí está, lo estoy publicando allá ahí en el grupo, ahí está. Ok. Entonces, pues si alguien tiene alguna información se la agradecería. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Yo lo checo. Miguel. Sí. De lo que queda pendiente a nombrar unos temas de programación no virtual de objetos. El polimorfismo y la encapsulación están ahí. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, sí, porque es que el polimorfismo me ha gustado como... No, sí, todo eso lo vamos a ver de la programación orientada a objetos. Listo, Miguel. Listo. Bueno, pues creo que no hay más comentarios. Miguel, de rápido. Sí. Entonces la tendencia es para Windows Phone y Windows 8 es crear aplicaciones en código nativo en C# o en C++. C++, Visual C++. Ok, gracias. Listo. Bueno, creo que ya no hay más.